Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué transición más chula? Bueno. Hoy tenemos a un grande del doblaje y del doblaje en valenciano y aquí en Valencia. Así que bueno, antes de empezar voy a darle las gracias a Ricky Dub Studios por esa suscripción. Hola, muy buenas a todos y feliz domingo. Feliz domingo a ti también, Ricky. Y bueno, voy a comentar así por encima algunas cositas que ha hecho el invitado que tenemos hoy, porque es la voz actual de Scooby-Doo, es Jimbe en One Piece, pero no solo Jimbe, porque en las películas ha hecho a varios personajes, como al que conocíamos en su día, como Don Primero, o, o a algún villano también en la peli de Film Z, si no recuerdo mal. Tenemos también a Jigoro Kuwajima en Kimetsu no Yaiba, a Kinshiki Otsutsuki en Boruto, pero bueno, sin salirnos de la parte de Boruto y su familia, en Naruto Shippuden, en el redoblaje, es la voz de Shikakunara, el padre de Shikamaru, de Teuchi o de Gamabunta, que ya rana no, sapo, tan grande. También es Sante en Tokyo Ghoul y Chiya en Fairy Tail, Tomoya Seo en Assassination Classroom y no podemos olvidarnos de mencionar a Bond en Spy X Family, personaje que le hizo estar en nuestro evento. Así que bueno, vamos a hablar un poquito con él en esta tarde de domingo, un día más. Solid Jack ha estado a los mandos, bueno, va a estar y sigue estando en los mandos técnicos del OBS, pero bueno, vamos a darle la bienvenida a José Luis Ciurana. Muy buenas Hola, tardes, ¿qué tal? muy buenas tardes a todos. Pues aquí encantado de compartir un ratito de domingo con vosotros. Muchas gracias por estar esta tarde de domingo aquí en Cacao con Canela. Ya por fin tienes tu entrevista oficialmente aquí. Ya que tenía ganas, la verdad es que tenía ganas de tener una pequeña entrevista contigo. Bueno, pues aquí está, ya ha llegado el momento, pero bueno, no es la primera vez que estás de alguna manera en el canal porque pues estuviste con nosotros en el evento de abril, del 26 de Sí, abril. ¿Qué tal lo pasaste? magnífico, creo que estoy deseando ya que repitas algún tipo de evento porque nos lo pasamos todos muy bien y fue una experiencia maravillosa. Eh, Esa es la realidad. Fue muy chulo. Yo era mi primer evento así con tanta gente y me sorprendió, la verdad. Vamos, que me voy a enganchar yo a eventos. Me está gustando, me está gustando. Bien, ya cuando hagamos más te tendremos en cuenta. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, José Luis, tú llevas muchísimos años doblando. ¿Cómo Sí, fueron tus inicios? mis inicios. El Pleistoceno, no, perdón. Eh, pues sería el año 92, 93. Hubo unos cursos que hicieron los estudios de doblaje porque necesitaban más voces para tener más actores aquí en Valencia. Era una profesión que nacía entonces con el nacimiento de Canal Now. Y bueno, y un grupo que continuamos algunos todavía, de actores, nos pusimos en estos cursos y de estos cursos, bueno, pues iniciamos un poco nuestra carrera poco a poco, unos con más rapidez, otros un poquito cuesta más. Yo estuve unos cuantos años compaginando donde trabajaba con el doblaje hasta que finalmente, bueno, pues di el salto, digamos, a dedicarme solamente a lo que es doblaje. Pero bueno, todo lo que te gusta al final lo haces a gusto y eso. Compaginaba muy a gusto el trabajo con esto hasta que ya se convirtió más una forma de vida y de ganarme la vida que solamente porque me gustara. Ujú. Pero ese trabajo anterior tenía algo que ver con la actuación o la No, interpretación. no, no. No, no porque yo trabajaba en una empresa dentro de Ford y hacía un trabajo bastante repetitivo y bastante eh, monótono, por decirlo así. Sí que es verdad que artísticamente siempre he sido una persona que me gusta pintar, me gusta modelar, me gusta muchas cosas. Hacía
un programa de radio sobre bandas sonoras y siempre me decían que tenía una voz muy chula, que tal, bueno, no sé. Y claro, relacionado con el cine, pues lo más parecido era el doblaje. Y bueno, cuando surgió esto, lo intenté y la verdad es que muy a gusto. De hecho, con el tiempo he sido director de doblaje, ya llevo pues desde el 2001 dirigiendo, que ya se van a cumplir los 25 años de dirección y muy contento. La verdad que la satisfacción que da el estar en sala y trabajar con proyectos chulos, pues la verdad es que es muy bonito. Llena mucho. Personalmente, la verdad es que yo creo que a los que nos gusta esto, no lo podemos decir, pero casi trabajaríamos gratis, ¿sabes? No lo podemos decir porque si no nos pegan, pero No, es así. porque a ver si se lo toman al pie de la letra. Claro, te lo toman al pie de la letra, al final no nos pagan, que a veces pasa también, ¿sabes? Pero bueno, que sí que es verdad que son trabajos que los haces tan a gusto que, bueno, te cuestan mucho menos. Mm. Otro tipo de Y trabajo. bueno, me has comentado que el doblaje aquí en Valencia nace junto con Canal No, de alguna manera, que era, para los Sí, que no son, que nos estén viendo de aquí de Valencia, era la televisión autonómica de antes. Ahora está Punt, pero en su sí. día lo que teníamos era Canal No. Entonces, en un principio, aquí en Valencia solo se doblaba en valenciano. Sí, bueno, sí que se llegó a doblar algo en castellano porque como Canal No pertenecía a la Forta, que la Forta es la Federación Autonómica de Televisiones, pues está las que son televisiones autonómicas. Sí que se hacían algunos trabajos en castellano, pues algunas películas de las famosas películas del oeste, que se redoblaban o que llegaban que no estaban doblados, habían estrenado en España, o series que eran para Forta. Y entonces pero era muy poquito, a lo mejor era un 5% de todo el doblaje que se hacía. Era raro, entre comillas, doblar bastante en castellano. No eran los niveles que hay hoy en día. Ujú. ¿Y en qué Eh, momento se produce esta transición de solo doblar en valenciano a que se abriese la puerta a hacer más trabajos en castellano? pues todo viene, yo te diría que con el cierre de Canal Now, eh, los estudios que quedan y que deciden pues, seguir luchando por mantener los estudios, buscan trabajo más intensamente fuera de Valencia, en concreto en Madrid, donde normalmente está el trabajo, porque están todas las distribuidoras grandes y donde está todo el mundo. Y bueno, tuvimos la suerte en el estudio que yo trabajaba de, de conectar con Warner y Warner le gustó el trabajo que le ofrecimos, ¿no? Nos puso a prueba, por decirlo así, con un par de cosas y funcionamos. Y a partir de ahí, pues creo que se levantó un poco la liebre, ¿no? En cuanto a que en Valencia se doblaba medianamente bien y que se podía trabajar con precios más baratos, porque nosotros tenemos unas tarifas más económicas que Madrid o Barcelona. Éramos competitivos y la calidad-precio, pues me imagino que a los clientes les gustó. Y así un poco empieza la cosa. Sí que es verdad que el gran boom llega también con las turcas, por ejemplo, que son productos con muchos capítulos, que son producciones un poco de bajo coste, que necesitan mucha gente, y eso hace que también haya trabajo para mucho más profesional. Yo creo que la llegada de las turcas ha hecho que entre dentro del sector nuestro mucha más gente que empezaba y que, bueno, que con las turcas ha ido haciendo ha hecho un poco callo y se ha preparado para otras cosas también. Ha servido de preparación. Sí, porque además las turcas, aparte de que son series que tienen muchos personajes, además suelen ser bastante largas algunas. Claro, claro. Son series que dentro de la profesión son bien recibidas porque sabes que durante un tiempo vas a tener trabajo y eso, en el mundo del doblaje ya sabemos cómo es, que
no trabajas todos los días, no es como una oficina que todos los días vas de 8 tal, va por épocas o va por momentos, ¿no? Entonces, las series turcas lo que dan es de alguna manera, pues ayudan a que mucha más gente pueda vivir de esto. Ujú. Te Bueno, aseguran, te aseguran unos mínimos, por lo menos. has dicho que son bien acogidas por el tema de que duran bastante y demás, pero muchas veces también, por más gente que ha pasado por aquí, a veces las interpretaciones de los actores turcos pueden ser un poquito Bueno, complejas. sí, porque, bueno, también para ellos me imagino que al ritmo que graban no pueden, no sé, prepararse demasiado las cosas. Me imagino que van muy rápido porque producen capítulos como vamos, casi en tiempo real. Con lo cual, pues tampoco se les podrá exigir mucho. Va todo relacionado. Aquí también los tiempos de entrega de las series dobladas suelen ser muy cortos, también va muy deprisa. No son series que puedas entretenerte mucho en cuidarlas más, porque no da tiempo, no es porque no se quiera, es porque si tienes que entregar un capítulo en X días, pues no puedes, y dura hora y media, pues no puedes entretenerte en mirar a ver si los matices o si hay una boquita o no sé qué, pues mientras funcione medianamente dentro de un grado mínimo de calidad, pues es un take bueno, ¿sabes? Entonces, porque se tienen que hacer muchos takes al cabo del día para que al estudio le salga rentable, al actor, bueno, al final, si hace muchos takes también acaba muy cansado, compañeros que acaban reventados de uno tras otro, porque las prisas siempre llevan a eso. Pero bueno, sí que es verdad que lo que hace es un poco callo, te crea una forma de trabajar por lo menos rápida, de ver las cosas, unos reflejos amplios, y eso pues para otros productos pues también te puede venir bien a la hora de trabajar, ¿no? Ujú. Quería retomar también lo que habías comentado de que las tarifas aquí en Valencia son inferiores a las que hay en Madrid y Barcelona. ¿A qué se debe eso? Bueno, pues que en su momento, por el sector como estaba, el volumen de trabajo que había aquí no, no había apenas movimiento de trabajo y los estudios junto con los actores decidieron para trabajar en castellano bajar un poco el precio que había del valenciano, el valenciano es un poco más parecido al precio nacional, Ujú. se bajó un X% para pues ver que a los clientes les pareciera atractivo. Pues ver y bueno, y se quedó así, se estableció así. Sí que es cierto que en los últimos años se va recuperando un poquito el IPC. Este sector ha estado más de 20 años sin subida del IPC, con lo cual Wow. había precios de hacía más de 20 años de tarifas. Las tarifas de Valenciano todavía son similares a las de hace más de 20 años. O sea, no, parezca increíble, es así. Y claro, da igual las tarifas como sean si no hay trabajo. Porque al final, si no hay trabajo, te da igual que sea. Entonces, la única manera que hubo para poder intentar, bueno, eh, llamar la atención a las distribuidoras era poner un precio algo más barato. Y bueno, ahora ya te digo, se está volviendo a intentar igualar a lo que son las tarifas de Madrid y Barcelona, poco a poco, porque no va a ser de un día para otro. Pero sí que en estos años ya ha habido una evolución, ¿eh? En cuanto a las tarifas, más o menos ya se está empezando a subir lo que es el IPC y todo esto. Sí que es cierto que al mismo precio que Madrid y Barcelona, normalmente la gente va a trabajar en Madrid y Barcelona, que es lo que ha pasado hasta ahora. Así que, bueno, por lo menos para que te conozcan, fue un buen método, ¿no? Creo yo. Ujú, Entre no tener nada y tener la opción esa, pues me imagino que fue bueno. ujú. ¿Y crees que esta diferencia de precios puede hacer también para los actores que gente de Valencia decida
irse a ciudades como Madrid o Barcelona a trabajar? La verdad es que no creo, porque aquí en Valencia yo creo que hemos normalizado ya el flujo de trabajo que hay y la gente que hay y la gente que se incorpora. Yo soy una persona que intento dar oportunidades a la gente que empieza y conmigo han empezado muchísima gente. Eh, no creo que tengan la necesidad de irse. Eh, para irse tienes que estar muy preparado para competir en un mercado que todavía es más exigente, seguramente. Yo conozco el caso de José García, que fue a Barcelona por temas profesionales, porque fue con el cierre de Canal Nou, pues decidió irse allí. Era uno de los mejores actores de doblaje que hemos tenido y que tendremos seguramente, porque es un gran actor de doblaje. Y bueno, sí, él sí que se asentó allí y allí está, pero pasa con mucha gente. Luis Porcar se fue a Madrid, ¿cómo se llama? Hay actores de Valencia en Barcelona y en Madrid que se han ido allí, porque aquí no había esa oportunidad de trabajar como, como la hay ahora. Entonces, bueno, no te digo que no se vaya alguien a probar suerte por hacer papeles más importantes, tal vez, pero creo que la gente que trabajamos aquí, la mayoría no creo que tenga necesidad de querer seguir a Madrid o Barcelona hoy por hoy. Voy a aprovechar para leer un poquito el chat y darle también las gracias a Betrix por esa suscripción. Ya van 7 meses. Muchas gracias, Betrix. Y para saludar a Jesus World, Jesús Hombre, Mota. Uy, Jesús Mota. Madre mía, ¿cómo estoy? el Jesús hermano Motos. de José Mota. Ya ha puesto el Soli del patito por aquí. Dice Jesús, madre mía, ya estamos todos. Dice, nunca te librarás de mi Siurana. Es muy pesado. Voy. Vale, me comentan por el pinganillo. Sí, Ricky, estabas ahí esperando a que me equivocara al decir algo. No sé, me ha colapsado la neurona. Vengo de estar haciendo la revista con Soli, de estar acabando de maquetarla y editarla, y pues ya no. Las pocas neuronas que estaban en uso han dejado de estar en uso. Y voy a aprovechar también hablando de la revista. La vais a tener prácticamente en cuanto acabe el directo. Solid ya la pasará por Rampel. Ah, ya está, ya la tenéis. Pues ya la tenéis. Y en la portada veréis abajo a la derecha que podéis buscar el patito de Jesus World por las páginas de la revista. Así que quiero que la leáis súper atentamente para encontrar al patito. Luego nos mandáis dónde estaba. Jesús Mota, el hermano perdido de Jesús. Bueno, después de este pequeño inciso, yo quería hablar también de tu colección de perritos animados. Porque Bueno, sí. a falta Ya de ser Bond, también eres Scooby-Doo. ¿Qué pasa? ¿Por qué te dan todos los perritos? pues, yo como hago siempre la coña de que cuando me preguntan, ¿usted qué trabaja? Haciendo el perro, ¿sabes? Pues yo creo que es un poco con la coña esa. Bono llegó así un poco, porque estábamos, cuando empezó la segunda, pues en la primera temporada no aparecía, pero en la segunda apareció y quien llevaba la producción dice, oye, aparece un perro que la verdad es que casi solo hace gestos. Digo, pues ¿quién va a hacer mejor de perro que yo? Que hago a Scooby-Doo, pues lo haré yo. Y la verdad es que estoy encantado porque, aparte de ser, bueno, pues fácil, entre comillas, pero es muy divertido y bueno, y me mantiene ahí con él a tope. Y ya no solo ese, en casi todas las series donde aparece un perro, hasta, normalmente lo hago yo, ya por un poco la broma. Hicimos una peli que se llamaba, que era, no me acuerdo dónde está, que se llamaba XXL, que es un AXL, perdón, AXL, que era un perro mecánico, robótico y tal, que en realidad no hablaba, pero en el último take
¿vale? Cuando se desenchufa finalmente y tal, dice unas palabras y claro, como no, pues lo dice yo también. Entonces, casi siempre que hay perros por medio, pues bueno, afortunadamente, en Tara Duncan también hago al abuelo de Tara Duncan, que es un perro, ¿sabes? En fin, son muchos perros en mi carrera de doblaje, pero es que me encanta decir, yo me gano la vida haciendo el perro, ¿sabes? Que se queda muy gracioso. Así, un poco ya es un poco de broma. Pero sí que es verdad que Scooby-Doo, cuando Warner pidió casting, tanto Jorge Tejedor, que hace a Shaggy, como a mí, Ujú. Warner de Estados Unidos, que era quien decidía, nos lo asignó enseguida y además nos felicitó porque decía que nos parecíamos muchísimo. Bueno, yo creo que ese email lo tendría que tener ahí enmarcado en mi casa o algo. Enmarcado. Nos pusieron súper bien, me refiero que me, me hizo mucho ilusión, ¿no? Que desde fuera alguien te de reconocimiento de tu trabajo o tu quehacer. Así que por parte de orgullo de trabajo, pues desde luego Scooby-Doo es el que llevo muchas horas con él en sala. Sí que es cierto que ahora está un poco parado, pero tenía noticias de que es posible que se hiciera algo de anime con Anda. Scooby-Doo y Shaggy. Hay una especie de proyecto ahí que no tengo muy claro qué es. Eso es lo que he oído, ¿eh? Pero no me hagáis caso porque seguramente los seguidores de estas cosas seguramente sepan más que yo. Pero sí que hay alguna noticia al respecto. O sea, me Ujú. encanta que llegara algo así, que sería una mezcla alucinante. Claro, porque ¿cuántos años llevas poniéndole voz a Scooby-Doo? Porque es un personaje que no ha tenido toda la vida No, no, la no, misma voz. no, claro, claro. Scooby-Doo en España ha llegado siempre, o siempre no, pero hasta te diría que más allá de sobre el 2000 por lo menos, llegó siempre en la versión sudamericana. No estaba doblado al castellano tal cual. Sí que es cierto que desde que Warner compra la franquicia porque es de Hanna-Barbera, a partir de ahí, que es el año, pues te diría, no me hagan mucho caso, ¿eh? Yo llevaré haciéndolo unos 10, 11 años. En esos 10, 11 años, que es los años que creo que tiene Warner los derechos, que compró los derechos, se han hecho otras pelis, que las películas sí que se han hecho a través de los canales que tienen las distribuidoras para cine, no para vídeo, porque una cosa es vídeo y otra es cine, ¿vale? Con estas historias eh, pasan a veces cosas como pasó con la película de, de Spy for Family, que como se dobló por cine, no llegó al estudio donde debería haber llegado, se dobló toda en Madrid y cuando estaban a una semana del estreno se dieron cuenta que las voces no eran y se tuvo que venir corriendo a Valencia a doblarla. La Claro, y parte, tuvisteis que doblarla en tiempo récord. claro, en esa semana le tocó venir al director que no tenía ni idea de Spy for Family, no la dirigí yo la peli, la No. dirigió un director de Madrid, no, la película de Spy for Family, pero todo fue por una confusión, por los canales de exhibición que se hacen. O sea, cine va por un sitio, ¿vale? Dentro de las distribuidoras, y vídeo y televisión va por otro. Como no se pusieron de acuerdo o no se comunicaron, seguramente, pues pasó eso. Entonces la película tuvo que hacerse la parte de los personajes habituales, pues nos tocó hacerla corriendo una semana antes del estreno o dos, no sé, por ahí. Eh, pasó, eh, eso suele pasar por ejemplo, todo esto venía a colación porque hay películas de live action, de las que Scooby-Doo es con personajes reales y tal, que son anteriores, digamos, a que Mm. yo doblara a Scooby-Doo. Pero además es que van por la parte de cine, ¿vale? Yo todo lo que he hecho siempre ha sido por vídeo. Son películas que han sacado en DVD
o se han hecho para televisión, series que se han hecho para Enróllate Scooby-Doo, ¿Qué pasa contigo Scooby-Doo? Bueno, yo que sé, un montón de Scooby-Doos y muchas pelis, que son las que ha llevado Warner a través de vídeo. Y esos son, pues ya te digo, llevaré 11 años haciéndola y no sé, un montón de series y películas. Mira, comentaba Ricky aquí en el chat con lo que comentabas es que en Scooby-Doo siempre ha llegado hasta hace 10, 11 años en latino, dice, confirmo, recuerdo ver en la época de Boing la serie que hay de nuevo Scooby-Doo en latino y las pelis de la misma época, aunque en Clan sí estaba en castellano. Y lo dicho, aunque ya tenían repartos establecidos y tal, no fue hasta pasado 2012 que ya empezaron a traerlo todo en castellano. Sí, pues eso es lo que nosotros, de alguna manera, aquí en Valencia empezamos a hacerlo desde que Warner se quedó con la franquicia. Y eso fue De hecho, con Warner, aquí en Valencia, por lo menos por mi parte, hemos tenido muy buena relación. Eh, Después de eso, doblamos Pennyworth, que Pennyworth es no sé si la conocéis, es una serie que cuenta la historia del mayordomo de Batman, pero cuando es joven, cuando conoce al padre de Batman. Y es una serie muy recomendable. Y también la hicimos aquí en Valencia y la verdad que estoy muy contento del resultado. Hubo varias temporadas. Yo no sé si fue la primera y la segunda las que hice y después ya me sustituyeron porque yo ya estaba en otro estudio. En fin, pero que en Valencia con Warner se ha tenido bastante buen rollo en ese aspecto y nos ha ido dando cosas interesantes y chulas. Y a partir de la llegada de Juno, que es un macro, mega estudio a nivel mundial, pues bueno, cada vez llegan más cosas interesantes y chulas, pues que se emiten en Disney, que se trabaja pues para muchas plataformas. Para televisión española también hacemos bastantes cosas. Últimamente hemos hecho cosas muy bonitas para Clan, como Vida la Veterinaria o Tara Duncan, cosas de estas que tienen mucha... Es otro tipo de producto, no es el anime, que es lo que normalmente gusta más en el canal, pero bueno, al final es doblaje y se hace desde aquí y la verdad que con mucho cariño también, claro. Claro. Bueno, nos has comentado que con Scooby-Doo pues llevas muchos años, has estado muchas horas con él en sala, pero ¿qué otro o otros personajes destacarías como tus favoritos de los que has doblado tú? Hombre, me gusta mucho, por ejemplo, el Joker de Harley Quinn, es un personaje que también me gusta mucho, pero ten en cuenta, yo he tenido la suerte de haber doblado en valenciano muchas series que veía yo de pequeño. Desde Vicky el Vikingo a, pues no sé, los pitufos, no sé, mil cosas. Claro, sí que es verdad que no tiene la repercusión que tiene cuando es solo en castellano. Castellano siempre llega a todo el mundo a nivel nacional. En Valencia pues tiene mucha menos repercusión, solamente es de ámbito local y bueno, te puedes conocer por los niños de la zona que puedan ver la televisión valenciana. Pero ya te digo, normalmente muchos de los que tengo muy buenos recuerdos son en valenciano. No sé si conocéis una serie de animación que se llama Zorori. ¿Os suena Zorori? Que es un zorro, es una serie yo diría que de finales de los 90, primeros 2000, que se hizo en valenciano, que también me gustó mucho hacerlo, que era una especie de golfillo aventurero y tal, muy divertido. Y bueno, la verdad es que tengo muy mala memoria para muchas veces. Hacemos tantas cosas que no te acuerdas ni casi lo que haces. Sí que es verdad que en todas las pelis o de One Piece o pues, no sé, en el ataque de los titanes o cosas de estas. Hay una peli que siempre me la recuerdan, que les gustó mucho a la gente que es de anime, que es
Bueno, ya te lo diré, se me va la cabeza. Y entonces son buenos recuerdos lo que tienes, pero tampoco te diría un personaje así. Tengo tantos, entre comillas, que no sabría decirte alguno mucho más especial. Sin duda Scooby-Doo es el que más llevo haciéndolo y tal, ¿no? Pero bueno, que por ejemplo el Joker ya te digo que es muy divertido hacerlo. O Eggman, en la última, también he hecho a Eggman en la último Sonic, que se ha hecho, Sonic Boom 2, que lo hemos hecho aquí en Valencia y la verdad es que como se hizo hace unos años en Barcelona, pues ha habido quien ha dicho que le ha gustado más ahora y hay otros que no. En fin, ya sabemos cómo es todo esto. Cuando te acostumbras a una voz, muchas veces parece que no esté bien doblado si le han cambiado la voz, pero yo creo que en este caso está como mínimo igual que de bien doblado que estaba lo que había hecho de antes, ¿no? Entonces, también ha habido muchas felicitaciones, que eso también pues siempre te agrada, más con un producto que ya estaba doblado por otra gente, entonces siempre hay ahí un poco de qué puede pasar, qué les gustará, no les gustará a los espectadores. Pero bueno, en general yo creo que les ha gustado bastante. Y bueno, he disfrutado mucho haciendo de Eggman. Son malos muy complicados muchas veces, porque tienen muchos registros, hacen muchas cosas y son difíciles. Muchas veces los malos de este nivel tienen mucho trabajo detrás. Y bueno, con lo que has comentado es una serie, en el caso de Sonic, que ya ha venido doblada en otros lugares y demás, ¿vosotros notáis esa presión a la hora de doblar cuando estáis tratando con trabajos que ya han tenido una vida previa en castellano? ¿Qué quieres que te diga? A ver, sí que teníamos que si esto se ha doblado, igual sabemos lo que pasa cuando hay una cosa que ya se ha doblado con otras voces. Nosotros al final, yo como director de la serie, hicimos el casting, el cliente al final decidió, porque además se tienen que dar varias opciones de los personajes así principales. Y una vez eso, hicimos la serie como otra, cualquiera me refiero, que no estuvimos ni pendientes y de nada, más que de intentar hacer lo más parecido al original y de que la serie pues funcionara bien. Y la verdad es que el resultado yo creo que ha quedado, yo estoy satisfecho de cómo ha quedado a nivel personal como director de la serie, muy contento. Por cierto, Jesús Motos hacia Sonic. O sea que conmigo Jesús es que trabaja mucho, es como un poco hijo mío. Hijo del doblaje, desde luego, sí. Sí, sí, mira, Ricky por el chat dice aquí, yo lo comenté ya en el evento de Valencia y es que pese a ello podéis estar tranquilos, el doblaje de Sonic Boom que habéis realizado está súper bien y me encantaría volver a escucharos en algún producto más de la franquicia. Bueno, pues, díselo a los señores que llevan Sonic, a ver si te hacen caso. Y bueno, al próximo juego de Sonic, igual salimos por ahí nuestras voces. Ojalá. Claro. Y bueno, también en Sonic, sin salir de la serie, pues haces al villano y antes Mm. fuera de cámara hemos comentado que pues no es el único que te han dado. ¿Qué pasa? ¿Que te dan siempre el papel del malo? Pues porque pues soy muy buena persona y entonces me dan de malo. No, no, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que hay papeles, hay cosas que me imagino que ven que te sale con más facilidad o que te quedan bien y al final, bueno, pues también sueles especializarte más en unos papeles que en otros. Hay gente que siempre hace de bueno y de protagonista y queda muy bien su voz y lo hace muy bien. Y otros tenemos que hacer pues los secundarios y los malos y los de voces raras y los de ¿sabes? Y los especialitos, digo yo, ¿no? Que son a veces mucho más fastidiados porque tienes que buscarle ahí cosas diferentes. Pero bueno, a nivel personal a mí me satisface mucho. Yo disfruto mucho haciendo de malos, la verdad. Aunque
te digo que cuando tengo que hacer de bueno también sé hacer de bueno, ¿eh? Que no me encasillen en eso. Pero sí que es cierto que posiblemente hacer de malo pues se me dé medianamente mejor. O bueno, como aquel. Esto es como los papeles en España. Alfredo Landa siempre había hecho de tal hasta que luego lo descubrieron en el crack, ¿no? Que como actor de serio también funcionaba, pues un poco eso. Sí que es verdad que yo me siento más cómodo en la comedia y en eso generalmente disfruto más. Me saco más partido, que digo yo. ¿Y hay algún tipo de personaje, de tipo de personaje que no te suelan dar mucho y que digas: "Jolines, es que me apetecería hacer este tipo de personaje"? Bueno, no sé, yo sí que es cierto que a lo mejor mm, ahora mismo ya, pues la voz también te va cambiando en estos más de 25 años de profesión. Pues, más de 25, no, 30 y pico ya. 25 diciendo, 30 y pico de profesión, pues la voz va cambiando. No es la misma voz exactamente que cuando empiezas. Pero sí que es cierto que como yo desde bien jovencito sabía hacer de mayor, y en Valencia por lo menos no había gente que hiciera un registro de mayor, de persona mayor, había muy pocos actores que tuvieran registro que podía dar de gente mayor, pues también de alguna manera me especialicé en hacer ese tipo de papel y dejé de lado un poco mi registro, porque de mi registro sí que había otros compañeros. Entonces, empecé a hacer más papeles de persona mayor ya te digo, o afectada con la voz de algún tipo o tal, que hacer con mi propia voz. Yo he trabajado muchísimo menos con mi voz que haciendo otros papeles que cambio la voz. Por eso también estoy más cómodo en animación, porque suelo cambiar muchísimo más todavía la voz, pero incluso con personas me gustaría hacer a lo mejor más galanes estándares, ¿sabes? Pero sí que es cierto que normalmente hago pues más papeles de poco de característicos o de malos o de, en fin, de ese tipo, ¿no? Ujú, Aunque alguno tengo, ¿eh? No es que tampoco, o sea que no he hecho ninguno, pero sí, habitualmente no es lo normal. ujú. Y bueno, aquí de toda la gente que ha pasado por el canal, pues comentamos muchas veces animación, imagen real. ¿Qué es más fácil o qué es más complicado? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que no es más fácil ni más difícil, ni todo depende de la producción en sí. Me refiero, hay películas que, entre comillas, son fáciles de doblar porque son muy estándares, no necesitan unas grandes interpretaciones, y hay dibujos complicadísimos de doblar o series de animación muy complicadas de doblar. Por lo tanto, mm, más que en si animación o real, te diría que depende del producto, lo complicado que sea. Ujú, Porque hay series de animación muy complicadas de doblar, más que las películas También es cierto que hay películas complicadas por la interpretación, son interpretaciones o tienen tramas también muy complicadas que hay que adaptar muy bien, en fin. Entonces, yo creo que es más la dificultad del producto en sí, no porque sea animación o porque sea imagen real. ujú. ¿Y qué es lo que hace? Has comentado que el producto en sí, pero ¿qué es lo que puede complicar ese producto para que luego para el actor de doblaje sea más difícil doblarlo? Lo que más complica es el ajuste. Si la producción no está bien ajustada, es un padecimiento en sala. Un buen ajuste significa, y una buena adaptación, por supuesto, significa que mucho del trabajo está hecho. Porque si no está bien hecho, el actor tiene que estar jugando a engañar las bocas porque el ajuste no está bien. La adaptación a lo mejor se pierden pues ciertas cosas, ciertos chistes, ciertos giros, ciertos significados, en fin. Eh, yo creo que una de las cosas importantes es que el ajuste y la adaptación de la serie o de la película o lo que sea,
esté bien hecho, porque eso facilita muchísimo tanto el trabajo al director como a los actores al final, porque todo de una manera natural entra en boca y entonces es mucho más fácil. ¿Qué es engañar bocas? Bueno, pues muchas veces con el texto que tienes que de alguna manera meter esa frase dentro de unos movimientos de boca que no son los que, si estuviera bien ajustado, a lo mejor serían. Con lo cual, pues el actor tiene que hacer un esfuerzo extra en intentar que no se note y que parezca que aquello es lo que está diciendo el actor, la persona que tenemos en imagen o el personaje que tenemos en imagen. Y lo tiene que engañar, pues porque seguramente no esté bien ajustado, porque si estuviera bien ajustado no le haría hacer ese esfuerzo extra de intentar disimularlo, ¿no? Es ese alargamiento de una letra, una vocal, algo, porque el movimiento de boca se nota mucho que hay, dice algo más o hace en fin. Es un trabajo extra que al final hace el actor que no debería hacer. Entonces, tú eres director desde hace más de 25 años casi, que lo comentábamos al principio, pero en tu caso, ¿también ajustas las series que diriges? Generalmente no, pero no por nada, sino porque he ajustado, sobre todo películas, pero series no, por una premisa, y es la rapidez. La rapidez que se tiene que entregar todo el material. Entonces, los estudios que más o menos tienen volumen de trabajo ya tienen una dinámica de... Tengo un equipo de traductores y de ajustadores que ya me entregan una serie traducida y ajustada. Y el director simplemente la dirige y no tiene que ajustar. Aunque también te digo que muchas veces se ajusta en sala cosas que no están al 100% bien o que les faltan cosas. Yo tengo la suerte de que eso es una cosa que se me da bastante bien y dentro en sala pues ajustamos rápidamente alguna cosa que ha quedado pues, corta, larga o no hay manera de arreglar de otra manera si no le haces algo. Y bueno, ya te digo, más por falta de tiempo que porque que no me guste. Las que he podido hacer, pues la verdad es que me ha gustado hacerlo, claro. Pero Bueno, no nos dejamos. voy a aprovechar para saludar en el chat a JLM1402 que dice: muy buenas, perdón por llegar tarde a ver a nuestro Bond favorito. Y un poquito siguiendo en esta línea del director de doblaje, ¿cómo se te presenta a ti la primera vez o la primera oportunidad para dirigir? Pues la primera vez, bueno, yo siempre he sido muy friki del cine, ¿vale? Yo creo que yo llevo un director de cine frustrado dentro de mí, seguramente. Entonces, llegaron varias películas a la vez al estudio, los plazos de entrega eran muy ajustados y, y me propusieron si una de ellas la podía dirigir yo. Era una película francesa, Año de la Polca, que se llama Casque d'Or, Casco de Oro, y fue en valenciano. Y bueno, esa película fue la primera, fue un poco por necesidad del estudio, me lo pidieron a mí, no quedaría mal porque me siguieron dando películas. Luego hice alguna peli en castellano para Forta también. Y bueno, y hasta hoy, me refiero que ha ido surgiendo y dentro de lo que cabe, pues no siento que haya... Estoy contento en general con los productos. Siempre hay alguno que te ha tocado hacerlo más a disgusto o con más prisas o con más tal, pero bueno, al final lo que queda es lo que queda doblado, es el doblaje y al final es lo que la gente va a ver. Entonces, no vas a ver si
los actores o el director ha padecido más o ha padecido menos dirigiéndolo. Solo va a ver el resultado final, que es lo que cuenta. Claro. Entonces, pues eso, pero Yo ya te digo, hace un montón, ¿eh? Empezó. quiero retomar esa idea que has comentado del director de cine frustrado dentro de ti. Cuéntame un poquito más Bueno, sobre esto. no, me refiero a que como espectador, pues siempre todos tenemos vemos una película, ya, pues yo esto lo haría así, o esto lo haría así, ¿sabes? Y bueno, y sí que es cierto que además cuando era muy jovencito, con un grupo de amigos, rodábamos cosas en Super 8 y cosas de estas y hacíamos y tal. O sea, el mundillo este del cine o de tal, siempre ha estado ahí. Y bueno, de alguna manera es lo que te digo, que me imagino que es lo más cercano a ser un director, aunque realmente no cambias nada o intentas cambiar lo menos posible, pues es siendo director de doblaje, pues lo más cercano a ser un poco el que le da la versión del director en el idioma en el cual se hace. Ujú. ¿Qué No, no, similitudes dirías que tiene el ser director de cine y de doblaje? bueno, a ver, similitudes, pues hombre, un poco el control de los actores, sobre todo las interpretaciones. Lo que sí que es cierto que las que nosotros tenemos ya están hechas, lo que tenemos que es acercarnos a lo que ya han hecho. Pero bueno, como también son adaptaciones al idioma que estás, siempre tienen una parte que tienes que hacer creativa dentro de tu idioma, ¿no? Para que aquello pues no se despegue y quede de alguna manera unido con la imagen en el idioma que lo doblemos. Hmm, Eso es lo que creo que tiene más en paralelo, ¿no? El control, digamos, de interpretación de los actores. ujú, Eso es lo más parecido, que creo que luego todo lo de imagen, todo esto ya no, porque nosotros ya no controlamos eso. Pero, y no tiene nada que ver, pero en cuanto a interpretación, sí. Yo creo que ahí sí que tenemos cierto parecido, entre comillas. ujú. Bueno, y tú como director, ¿cómo consigues sacar el mejor o el mayor partido a los actores de doblaje que diriges? Pues tengo un látigo grande. No, pues, yo, la verdad es que yo intento siempre que estemos muy a gusto en sala y muy distendidos. Los actores en general son muy profesionales. Sí que es verdad que a lo mejor gente cuando empieza está más tenso, está más inseguro, pero yo creo que al ratito de estar en sala de buen rollo y intentando hacer las cosas bien, yo creo que todo el mundo saca lo mejor de sí y lo hacemos, yo creo que al final queda bastante bien. No soy un director que esté ahí presionando demasiado al actor. Sí que les corrijo lo que veo que no, alguna cosa, pero cosas muy extremas. En general los actores somos grandes profesionales y normalmente lo ven. Sí que intentas pues, explicarles de dónde viene la escena, porque ellos no conocen a lo mejor la película o la serie o lo que están haciendo, o por qué viene esa frase, de dónde viene, en qué sentido la tiene que decir. Ese tipo de cosas sí. Pero vamos, no, ya te digo, no soy ningún ogro, creo yo, en sala. Bueno, eso que te lo digan. Cuando entrevistes a más, pregúntales, ¿qué tal es como directo? Lo preguntaré, lo preguntaré. A mí me dijo que era muy dócil. Y bueno, quiero retomar también una idea que has comentado al principio, que es que sueles dar papeles y dar oportunidades a gente que está empezando, igual que has comentado ahora, de pues hacer que se sientan lo más cómodos en sala. Pero, ¿cómo te llegan a ti esas nuevas voces? Me refiero, cuando ya conoces al actor o ya tiene una trayectoria, como puede ser el caso de Jesús Motos, ya lo conoces y ya sabes para qué lo puedes llamar. Pero en el caso de Jus- alguien que está Justo, empezando. justo el caso de Jesús no es significativo porque los primeros protagonistas los ha hecho conmigo. O sea, que le di más yo la oportunidad, digamos, de, de sacar todo el potencial. Jesús
en el caso de Jesús, tenía el potencial, era el momento de que cuando ya iba haciendo cosas, papelitos secundarios, cositas tal, hasta que pues un buen día dio el salto un poco a, nos toca hacer un prota. Pues ala, te toca hacer un prota y a partir de ahí, pues la verdad es que el tío no ha parado casi. Conmigo, desde luego, ha hecho muchas cosas y por ahí también. Pero como él hay más gente que ha empezado pues haciendo, como todo el mundo empieza, pues haciendo secundarios, papelitos pequeños. Nadie nacemos enseñado, ni en esta profesión menos. Lo normal es que se formen. Yo tengo la suerte de que también soy profesor de una escuela de doblaje aquí en Valencia y hay ciertos, los que pasan, digamos, por la escuela donde yo doy clase, pues ya vas viendo si pueden funcionar, si más o menos, en fin, y en un momento dado, pues los integras dentro de, para que hagan cosas. Y también es cierto que en otros casos, o bien me informan otros directores, oye, que ha venido un chico que lo hace, una chica que lo hace bien y tal, intentas probarlos. Incluso también voy a alguna otra academia o clases a ver de alumnos de otros sitios porque nos llaman a los directores pues para que veamos también la gente cómo evoluciona y qué talentos hay nuevos, por decirlo así. Y bueno, un poco es así. La gente nos envía algunas demos. En fin, yo sí que es cierto que las demos me gustan verlas, pero prefiero pues hacerle una pequeña prueba porque al final el ritmo de trabajo que se necesita en sala no es lo mismo que si haces una prueba en tu casa, que bueno, que puedes estar ahí mucho tiempo hasta que te salga mejor o peor, en fin. Sobre, digamos, la forma de trabajar habitual, hacer una prueba es lo más correcto, creo yo, para saber qué nivel tienes pues de hacerlo más o menos con cierta facilidad, cómo te desenvuelves, si más o menos tienes una rapidez menos estándar, más o menos, en fin, ese tipo de cosas. Eso a mí me gusta verlo en vivo, ¿no? Hacer una prueba un poco de verdad, porque las demos están bien para conocer a lo mejor la tesitura de voz de alguien, pero no es lo que me decida a darle un papel hasta que no lo veo cómo se defiende en sala. Claro. ¿Sabes? Ujú. Dime. Entonces, actor, director y profesor de doblaje. Sí, también. En segunda formación, que es la Academia Valenciana de Doblaje, que está en Iyuno, la sede está, o sea, las clases se dan en el propio estudio de Iyuno, pues ahí estamos unos cuantos actores como profesores también y bueno, pero hay más academias en Valencia, aparte de esta. En Valencia en estos años, pues lo bueno es que se ha ido preparando gente y la gente ya viene bastante preparada, no viene de cero como empezamos los que empezamos hace tantísimos años. Íbamos allí un poco pues, a formarnos, pero sin tener ni idea. Y llegábamos a las pruebas mucho más verdes que ahora llega la gente que ya llega normalmente muy preparada. ¿Crees que para que esta gente llegue igual así, más preparada, como comentas, puede haber influido que igual previo a dar clases de doblaje han estado practicando en su casa en lo que llamamos fandub, que son los Bueno, doblajes no profesionales? bueno, yo creo que eso ayuda, porque eso es lo que creo que te puede, de alguna manera es lo que te gusta hacer, con lo cual te motiva y lo disfrutas, es una actividad que disfrutas. Pero sí que es cierto que puede pasar como cuando te sacas el coche, el carnet de coche, que a lo mejor lo coges por tu cuenta o alguien te enseña a llevar el coche un poco, pero luego cuando vas a la autoescuela te enseñan cómo realmente lo debes llevar para que aquello funcione mejor. Entonces, no está mal, pero si quieren dedicarse profesionalmente, lo ideal es que acudan a formarse de verdad. ¿De acuerdo? Pero sí que me gusta mucho el tema
los fanduber, porque hay gente que lo hace muy bien, porque tiene muy buen oído, pero es una lástima que a lo mejor no estire esa vocación o esa cosa que le guste, lo estire más, preparándose un poco más y llegando a lo mejor a doblaje. Entonces, un poquito, ¿qué crees que es lo que los fandubers tendrían que tener muy, muy en cuenta en caso de que todavía no hayan empezado una formación, pero que quieran hacer cositas en casa? Bueno, pues yo creo que una cosa que es básica es intentar imitar el original, pero también adaptarlo a nuestro idioma. Una de las cosas que yo veo como profesor muchas veces es que las generaciones de ahora, que sabéis todos inglés muy bien, cuando oís un original en inglés, se os va a la melodía del inglés. Entonces entonáis las frases en castellano, pero como si fueran en inglés. No se siente. La letra es la castellana, pero la música es, digamos, la melodía inglesa. ¿De acuerdo? Entonces se entonan a veces muy raro las frases traducidas al castellano. O sea, cuando las tienes que transportar al castellano. Supongo que en japonés también puede pasar. Lo digo porque normalmente hay mucho fandover del anime y tal, ¿no? Que el japonés, que es muy chillón, de normal, el japonés original, parece que estén siempre cabreados y chillando como locos. Entonces, puede crear ahí ciertos vicios, ¿no? A la hora de interpretación, ¿sabes? Entonces, que tengan cuidado con ese tipo de cosas, porque a lo mejor te llevan a hacer una interpretación o demasiado sobreactuada o demasiado cantarina o demasiado... ¿De acuerdo? Eso que lo Ujú, vi. ujú. Pues fandubers, ya lo sabéis, Un pero consejo, bueno, consejo de hoy. el consejo de... Siempre, siempre, siempre se llevan en las entrevistas, en todo lo que hacemos, siempre los fandubers y los actores de doblaje amateur que están empezando se llevan algún consejo que siempre agradecen un montón porque al final les ayudáis mucho con ellos. Pero bueno, pese a que muy bien empezar en casa y demás, tu consejo es que en el momento que tengan la oportunidad se formen en alguna academia. Yo creo que los que realmente les guste esto y por lo menos quieran intentar ver si valen para, para, para hacer una carrera como actor de doblaje, lo normal es que se formen, como en cualquier cosa en esta vida, claro. Si quieres ser médico te tienes que formar. Si quieres, pues, a ver, no es tan complicado como ser médico, desde luego, pero si crees que tienes unas ciertas aptitudes y te gusta o te apasiona y tal, pues yo sí que le digo a la gente que lo intente, que nunca se sabe si vas a llegar o no, pero por lo menos no te quedas con la duda de, ¿y si lo hubiera intentado? O si, ¿sabes? Eso me pasó a mí. Yo dije, voy a intentarlo, no sé qué pasará, pero voy a intentarlo. Pues bueno, me salió bien, ¿vale? Eso no quiere decir que a todo el mundo le salga bien. Conozco también mucha gente que antes o después se lo ha dejado porque no le ha acabado de funcionar la cosa, ¿no? Pero mucha gente que ha empezado diciendo, pues voy a intentarlo y ha llegado. O sea, todo depende de las cualidades y las características de esa persona. Ujú. Bueno, José Luis, llevamos ya una horita hablando. Ya te hemos quitado bastante tarde de Ah, domingo, no pero te bueno, preocupes. eres de los pocos a los que se lo he comentado fuera de cámara, pero bueno, ya te lo he desvelado antes, que cuando acabamos los programas nos gusta, si os apetece, sin ningún tipo de compromiso, acabar la entrevista con alguna frase de algún personaje que hayas interpretado o cómo ese personaje despediría una entrevista. Ah, no. Pues no sé, lo más cómodo, entre comillas, sería hacerlo como Eggman, porque habla más, porque Scooby-Doo la verdad es que habla poco y se le entiende poco lo que dice. Scooby-Doo diría algo así como,
Estoy encantado de estar aquí. Es que lástima que se acabe. Me comeré una Scooby galleta. Así. ¡Ay! ¡Qué bonito! Y Eggman diría algo así como: ya estoy harto de aguantar a tanto pesado. Yo no odio a los fandubers. Odio a todo el mundo. Me voy a mi casa. Con mis robots. Algo así. ¡Wow! Algo así. Vale, entonces, pues no sé. Es de los personajes que creo que reconoceríais más. ¡Wow! Fantástico. Mira, por aquí en el chat, Rique dice: qué maravilla de entrevista, por Dios, hoy salgo de aquí con 1000 enseñanzas, muchas gracias. Dice: cine, ole, bravo. Dice: grande aquí en el chat. Así que muchísimas Besitos para gracias. todos y todas. Abrazos, besitos. Y encantado de verdad. Como soy tan mayor, tengo tantas cosas que contar, puedes invitar muchas veces, ¿sabes? Pero tengo ya anécdotas como los abueletes, así que la suerte que tengo es que todavía estamos aquí para poderlas contar. Y me encanta que la gente joven le guste escuchar todas estas cosas y nuestras historias de este sector. Desde luego, aquí siempre apoyando el doblaje y queriendo conocer más de él y de todo lo que lleguemos para saber más del doblaje. Así que una vez más, muchas gracias, José Luis, por haber estado esta tarde aquí en Cacao con Canela. Una vez Igualmente a más, vosotros. Solid Jack ha estado a los mandos técnicos del OBS. No sé si alguien del chat quiere hacer raid a algún sitio. Por favor, no queremos ir a ver más patos. O Solid, si tú tienes a alguien para hacer raid. Vale. Pues nos vamos donde diga Solid. Por mi parte, solo añadir que ya tenéis disponible, se ha hecho de rogar, pero bueno, ya tenéis disponible la revista de este mes con pues mucho contenido para leer, para buscar el patito de Jesus. Y bueno, la semana que viene hay concurso. Creo que no es misterio ya para nadie que el último domingo de mes es el concurso. Y ya os diremos novedades. Sabéis que si estáis suscritos en Twitch, os enteraréis siempre antes de todas nuestras novedades y que también es un beneficio de los suscriptores la revista, pero que si no estás suscrito no te preocupes porque también puedes acceder a ella por 3 euritos. Así que ahora sí, por mi parte no tengo nada más que añadir, así que ¡chao!